Un programón, y el programón lo hacen básicamente las personas que tenemos invitadas para este día sábado. En este caso, en esta ocasión, vamos a dialogar con Marcela Fernández, que es del Departamento de la Coordinación de Salud Mental y Consumos Problemáticos, trabaja en la provincia de Mendoza, con una novedad para Costa de Araujo que ocurrió esta semana. Y vamos a hablar un poquito de eso, qué es la salud mental, qué son los consumos problemáticos, tema que cada vez empezamos a escuchar con más frecuencia en distintos ámbitos, ¿sí? No solamente en el familiar, sino también en distintas instituciones, por ejemplo, como las educativas. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Es un gusto enorme saludarte y recibirte en tiempo extra. Audiencia. Bueno, la verdad que interesante la propuesta. Vamos a comenzar a trabajar en la Valle sobre el consumo problemático. Hay muchísima demanda en el sentido de que lamentablemente una de las comunidades que más presenta problemas de consumo es la Valle. Bien. Hacía ya 15 años que no se había inaugurado un CPA, que ahora ya no es más un CPA, es un centro para el abordaje del consumo problemático. Creo que si se entiende ha cambiado mucho el paradigma, que todo el consumo problemático apunta a todo. Ya no es la idea de adicciones solamente en sustancias, sino a todos los que tengan un problema en el consumo, de diferentes objetos o situaciones. Bien, Marcela, como para irnos adentrando en el tema y que la gente se vaya ubicando, ¿qué pasa, Marcela, cuando la cabeza va mucho más rápido que el cuerpo? Cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo pasan miles de cosas. Qué problema, ¿no? Porque de alguna manera, esa cabeza que va tan rápido, hay que calmar, ¿no? Y hay que buscar algo para que pueda calmar. Y la sustancia ayuda un montón, y más en los jóvenes. Cuando comenzamos con los cambios, de alguna manera, normales del adolescente, ¿no? Con cambios hormonales, con la puesta de límite de los papás y el querer crecer y no ser como el papá y un montón de cosas que son normales en la adolescencia. Por eso la palabra es adolecer. Claro. Y tenemos tantas cosas en la cabeza y tantas emociones sin poder expresar, sentir, el consumo es un alivio. En algún momento comienza a ser un alivio. Bien. Y después ya no se puede salir. Bien, cuando hablamos de esta ansiedad, de esto de que la cabeza da muchas vueltas y nos preocupan un montón de cosas y que por ahí no podemos como parar la pelota, frenar, detenernos a pensar, a reflexionar, porque bueno, el día a día nos va llevando y por ahí una cosa muy chiquita la tomamos a la tremenda, ¿no? No sabemos cómo manejarlo, ¿no? ¿Cómo afecta el contexto en esto? ¿Cómo afecta la realidad económica, la situación económica, los conflictos, por ejemplo, en algún lugar de trabajo? ¿Cómo las relaciones con otras personas y la realidad, la actualidad va influyendo en una persona para que una persona diga, no doy más? A ver, nosotros cuando armamos nuestra personalidad, y en eso te lo voy a ir adelantando, te voy como volviendo atrás, hay un montón de factores que de alguna manera nos condicionan, que no nos determinan, pero nos condicionan. Como son los factores socioeconómicos, los factores familiares, los factores sociales, culturales, que hacen que de alguna manera van armando nuestra estructura de la personalidad. Y obviamente los factores individuales, como uno vive cada experiencia. Entonces, cuando uno va creciendo y es adulto y aparecen un montón de condiciones de la sociedad económicas, como vos decís, laborales, si no he podido aprender a cómo enfrentar o confrontar esa situación, de alguna manera aparece esto que vos decís, la ansiedad exagerada, porque la ansiedad es necesaria en un monto, pero cuando ese monto de la ansiedad es demasiado elevada, de alguna manera nos afecta en la vida cotidiana. Entonces, no es que no van a aparecer problemas, siempre van a haber problemas porque no dependen de nosotros. Claro. Es cómo manejamos eso, cómo podemos manejar esa situación. Y eso depende de lo que aprendimos en las primeras etapas de vida, en la forma en que enfrentamos la situación, en la forma en que aprendemos a vincularnos con el otro. Bien. Entonces, eso cuando voy a decir la ansiedad es adelantarse de algo que va a pasar, pero que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Y eso es una forma en que nosotros tenemos el manejo de esa ansiedad. Claro. Indudablemente lo aprendimos de una manera que no es saludable y que afecta a nuestra vida cotidiana. ¿Afecta, por ejemplo, el tema de salud mental como problemática, a la mujer más que al hombre?
a los niños. ¿Cómo viene la cifra actualmente, Marcela? Mira, en el caso específicamente de consumo problemático, el que más consulta es el hombre. El hombre. No, la mujer no llega tanto, siempre es el hombre. Y la mujer llega con intervenciones de Leti. Ah, mira. Por problemas que ha tenido con sus hijos. O sea, vos fíjate qué significativo, que es como que no llega porque no llama la atención o no hay un problema para ella. Entonces, si me lo dicen del otro, porque me van a quitar los hijos, ahí sí aparece como problema. Y cuando llega a la consulta, no llega como un problema. No sé, Leti me tomó una medida. Me ha pasado en este último... Yo estoy trabajando en el Hospital Cícoli y consumo problemático. Sí. Y en el último mes ha sido llamativo, y en eso creo que es para poder estudiar, investigar. Han llegado muchas mamás que han nacido bebés con consumo de cocaína en sangre, que han sido derivados de la goma. Ellas niegan el consumo, que consumieron en los primeros meses de embarazo, pero cuando estaban embarazadas dejaron de consumir. Eso obviamente no es real. Y si el nene nació con consumo de sangre es porque obviamente habían estado consumiendo días previos. Seguro. Y entonces no venían con el problema. El problema, por supuesto, era Leti, que toma medidas por la situación de riesgo. Eso cuando empezás a entrevista, a lo largo de la entrevista, aparece el consumo y podés ir trabajando y confrontar con esta realidad la angustia que presenta y la culpa por el consumo tardío. Y es el no animarse a decir que algo me está pasando, porque siento vergüenza. ¿No? Y una paciente fue muy significativa, muy jovencita, en realidad nunca lo quise decir, porque si no me daba vergüenza decir que estaba consumiendo desde hace muchísimo. Obviamente a lo largo de su trayectoria de vida había situaciones que había sufrido de duelos no elaborados, entonces no había podido saber qué hacer con esta angustia, y había aparecido la cocaína como una forma de poder manejarla. Bien. Bueno, la verdad que ha sido significativo, y en la Valle el consumo es impresionante. Bien, todo el mundo consume algo. Bien, Marcela, ¿y esta? Sí, perdón. Creí que en la Valle me iba a encontrar más con consumo de alcohol. No, es consumo de cocaína, de crack también, están fumando la cocaína. Bueno, esto es de alto riesgo, digamos, y preocupante en la Valle. Bien, Marcela, teniendo en cuenta esto de la Valle, ¿no? Pensando por ahí en esta necesidad de consumir algo que me baje la frustración, que me baje la ansiedad, ¿qué relación tiene esto con lo que vemos, con lo que consumimos también por las nuevas tecnologías? Esto es decir, estamos conectados a una realidad que nos muestra una realidad totalmente distinta a la que vivimos, vemos un mundo al cual nos resulta por ahí inalcanzable, nos sentimos insatisfechos en muchas cosas. ¿Cómo manejamos también esto? ¿Tiene relación con el grado de pobreza? Mientras más pobres, mientras más grado de insuficiencia o de satisfacción a cuestiones básicas a las que tiene que acceder a la persona, más me expongo a consumir para paliar esa sensación. A ver, las situaciones económicas, las situaciones de pobreza influyen, vuelvo a repetir, pero no condiciona. Eso tiene que ver con la forma en que vos vivís la pobreza de alguna manera. La Valle me parece que es una zona rural con muchísimas dificultades en cuanto a la posibilidad de trabajo, por lo que yo escucho de los pacientes, porque las distancias son muy grandes para poder venir a Capital y trabajar. Entonces el trabajo que hay ahí es poco en relación a la población. Y el consumo de alguna manera ha aliviado esa angustia, esa satisfacción, como vos decís, de no encontrar poder salir de esa situación de pobreza. No siendo el único factor, pero sí ha ayudado a eso. Y también lo que he podido observar, de lo que se ve, que también al hecho de poder consumir, necesito sostener el consumo de cocaína porque no es barato. Entonces ingreso al circuito de la venta. Y eso se hace mucho más difícil todavía. No, obviamente quienes ganan acá son los famosos narcos, ellos son los que ganan. La gente que vende, que está en situaciones de mucha pobreza, es solamente para poder sobrevivir. Influye, a ver, en un niño que no tiene que comer, que no tiene salida, el porro baja un poco las ganas de consumir, a nivel simbólico y a nivel biológico. Entonces comenzamos con eso desde pequeño.
Y sí, influye. Por supuesto que influye la situación de la pobreza con el consumo. Pero no es que sea determinante de las personas con bajos recursos, porque también lo encontramos en los de niveles altísimos. Claro. Porque esto tiene que ver con un manejo de las emociones. ¿No? ¿Qué hago yo con esto? Bien. Entonces la situación económica influye, pero no es solamente eso. Bien, Marcela, ¿consideras que falla el sistema ante un caso de una persona que consume? Cuando vos decís, bueno, tengo una persona que consume, que llegó, por ejemplo, una mamá, en el caso que planteabas recién, una mamá embarazada que tiene familia recientemente y que se detecta que ha estado consumiendo. ¿Falló el sistema? ¿Fallaron todos estos organismos previos, por ejemplo, familia, escuela, el gobierno presente o el Estado presente? ¿Falla el sistema para que una persona llegue a la instancia de decir tengo un consumo elevado o soy una persona adicta? En primer lugar, el primero que no ve es la familia. Desde ese lugar yo veo que no, la familia no pudo ver que algo pasó. En este caso, o con este chico, o con este adulto, algo pasa, está consumiendo y que no ha podido acompañar. Recordemos que la problemática no solo afecta al paciente, sino toda la dinámica familiar, ¿no? Y en cuanto al Estado, sí, seguramente sí, no se han podido ver de alguna manera ciertos factores que son indicativos, ¿no?, del consumo. Y creo que también hay que apuntar mucho más a la parte preventiva, que es un poco lo que nosotros queremos también desde el CPA. Empezar a trabajar en la comunidad, hay que acercarse, no podemos estar lejos de eso. Claro. Y todos los equipos interdisciplinarios de salud mental tienen que estar, tienen que de alguna manera existamos para ellos, no importa lo que les pasa a ellos. Y la forma de acercarse. La Valle es un lugar en donde las zonas, los distritos están lejos, tienen mucha distancia, entonces hay que ir. No podemos estar en un consultorio sentado esperando que vengan. No. Tenés que bajar a territorio. Nosotros a estar. Claro. A trabajar con la escuela, a ir a trabajar con los docentes, que los docentes puedan llegar a detectar ciertas cosas que obviamente no lo saben, no tienen por qué saberlo. Claro. Entonces para eso estamos los especialistas en salud mental y en consumo problemático, para acompañar todo ese proceso. Y un poco esa es la idea que tenemos nosotros y el desafío. Claro. Uno de los primeros que queremos trabajar es con la residencia de médicos de familia, porque ellos van a la zona. Entonces nosotros poder de alguna manera acompañarlos en eso, ir viendo dos veces al mes, o si se puede, una vez a la semana sería ideal, ir a los lugares y conocer, estar ahí, que ellos empiecen a ver que hay alguien que está y que algo preocupa y que habría que tener algo de respuesta, ¿no? Empezar a que sea visible eso. Y que no consideren, no sientan culpa ni se sientan mal por el consumo ni vergüenza, sino que se entienda que es un consumo problemático, es un problema y que de alguna manera se puede salir, ¿no? Y para eso están los equipos para acompañar. Bien, ¿se convierte en algún momento la salud mental en un negocio? ¿Entendido? ¿Por dónde voy con la pregunta? Una persona que consume, por ejemplo, cigarrillos, que consume tabaco, y tienes puesto en el barrio 5, 6 kioscos donde te ofrecen de una forma desmedida cigarrillos para consumir, para comprar. ¿Esto no es contradictorio? ¿Se convierte en algún momento? ¿Por qué se mantiene esto? ¿Por qué no se prohíbe? ¿Por qué aquellas leyes para bajar el consumo de cigarrillo, de alcohol, de tabaco, no disminuyen? ¿Por qué no se trabaja de una forma coordinada? ¿Resulta beneficioso? ¿Resulta para algún grupo un negocio la salud mental, abordar la salud mental desde ahí? No te entiendo, ¿a qué va la pregunta? ¿Para el empresario o para salud mental para los profesionales? Un negocio. ¿Cómo lo aborda el Estado, no? O sea, por un lado trabajás el tema de la salud mental, trabajás consumos problemáticos, adicciones, ¿no es cierto? Adicciones, puntualmente. Pero por otro lado, no podés prohibir la venta. Es que, a ver, ahí vamos con el famoso dilema de cuando decimos de la ley de aprobación de la marihuana, por ejemplo. Hay una realidad. La prohibición para el sujeto es lo que más le gusta y llama la atención. Si vos prohibís, eso no quita que sea. ¿Y qué lleva de eso? Que lo hagas de una forma ilegal. Y lo ilegal te pone siempre en riesgo. La verdad que el consumo es una elección personal, que algo está pasando, que esto estamos hablando, con las emociones, con un montón de factores que de alguna manera están condicionando. Con la familia, que es uno de los puntos importantes. No nos olvidemos que una persona crece en un contexto familiar, con los primeros vínculos sociales y familiares son los que van
armando de alguna manera nuestra personalidad, más allá de lo individual, de lo personal. Pero la puesta de límites que uno le enseña a sus hijos es la forma en que después pone el límite en lo demás. Pero si no puedo manejar eso como mamá, entonces después esto va a ser un problema para el adulto. Claro. Entonces el hecho de que yo le diga no lo haga, en realidad lo único que hago es que lo pongo en riesgo en una situación de hacer algo ilegal, porque el consumo lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, el prohibir no sirve. Tampoco es liberarlo, porque tampoco eso, por algo pasa con el tema de la nicotina y con el tema del alcohol, que también son sustancias que se generan adicción, aunque se naturalice y se aceptado socialmente y legalmente, como ahora con la marihuana, ¿no? La prohibición no sirve en ninguno de los aspectos, y mucho menos para el psiquismo. Claro. ¿No? Bien. Hay que trabajar de otra manera. De otra manera. Bien, contanos un poquito de esta reciente inauguración de la semana pasada en el Hospital Carrillo y aquí, principalmente aquí en el departamento de Lavalle, en Costa de Araujo, qué es lo que empieza a funcionar, cuál es este servicio que se amplía a la que la gente pueda acceder. Mira, nosotros desde el CPA vamos a comenzar a trabajar todo aquello que presenta un consumo problemático y una demanda y una necesidad de tratamiento. Todas las personas en toda la comunidad de Lavalle, el espacio está abierto para eso. No solamente vamos a trabajar dentro de la institución, sino fuera, articuladamente con las redes, ya sea tanto institucional como también de la comunidad. Ese es nuestro objetivo. Por otro lado, está compuesta por un grupo interdisciplinario de psicólogos, médicos de familia especializados y trabajo social. La idea es ir incorporando también diferentes profesionales de acuerdo a la necesidad. Siempre vamos a responder a la necesidad de la comunidad. Claro. Lo otro es que van a haber talleres también abiertos para la comunidad. No es para la persona que presenta un consumo problemático solamente, sino abierta a la comunidad. Porque cuál es la mirada, justamente la inclusión, ¿no? Si no parece que el paciente está excluido de todo, que es una de las grandes características. Por eso nosotros abrimos talleres y todo para que puedan asistir todos, y ahí el usuario que padece un consumo problemático, si quiere y lo elige, también puede formar parte. Marcela, ¿cómo llegan las personas? ¿Cómo llegan las personas a recibir atención ahí en ese lugar? ¿Por alguna derivación médica o por votos propios puede ir a acercarse, participar de los talleres? Como quieran, o sea, ya sea por voluntad propia, que se presentan de forma espontánea, porque vienen derivados. También vamos a recibir orientaciones de lo que sea familiares, amigos, docentes, que necesiten, mira, no sé qué hacer con esto, perfecto, ese espacio va a estar abierto. Qué bueno. Las entrevistas van a ser espontáneas. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un día de admisión. Se va a abrir un espacio que se llama de la primera entrevista o primera escucha, en realidad la palabra exacta que tenemos puesto primera escucha. ¿Por qué? Porque el paciente que padece un consumo problemático, en primer lugar no problematiza. Claro. O sea, no hay que yo, me doy cuenta que tengo problemas con el consumo, no. Para nada. Llega en algún momento por alguna situación y va en ese momento. Y si vos le decís, mira, te va a dar una entrevista de admisión dentro de 3 meses, no viene más el paciente. No vuelve. Entonces la idea es hacer una primera escucha, alojarlo en la institución, que escuche, que vea que a alguien le importa lo que a él le pasa, y después con él ir armando, o con ella, con el usuario, una entrevista en conjunto interdisciplinaria, porque obviamente hay que hacer una primera impresión diagnóstica. ¿Qué problemática presenta el paciente? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tipo de abordaje le podemos ofrecer en relación a lo que a él le pasa o a ella le pasa? En relación a su subjetividad y su singularidad. Claro. En el caso de que requiera internación, en el caso de que un paciente requiera internación, ¿se va a trabajar también desde aquí, desde lo departamental? Sí. Ya ven, yo trabajo también en el Hospital Cífolo. Entonces, eso va a ser mucho más fácil el lazo, el médico de familia también. O sea, cualquier cosa que consideramos que requiere internación, porque el consumo o porque hay una descompensación psicopatológica, recordad que tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Uno es el paciente que presenta un consumo problemático, y el otro es que hay una patología de base. Entonces, si llega un paciente con esta característica, y primero hay que compensarlo psicopatológicamente para poder trabajar después en el centro para abordaje del consumo problemático. Bien, y tenemos también la posibilidad de trabajar con el SAUCE. Entonces, eso también tenemos el lazo ahí por si requiere esa internación. Marcela, y con respecto a los casos en los niños, cuando un niño, ¿se dan los casos donde un niño requiere internación? Y en ese caso, ¿qué se hace?
Y en el caso que requiere internación, habría que ver si hay algo, como hablamos, una patología de base, o cómo sea el consumo, que ponga en riesgo su vida. Pero acá hay que diferenciar cuáles son los criterios de guardia, de internación o de urgencia, que le decimos nosotros. Sí. ¿Cuáles son los criterios de urgencia? Que haya una descompensación psicopatológica, o que haya un riesgo para sí o para tercero. Esos son criterios de urgencia que nosotros le decimos. Que no atendemos nosotros en el centro preventivo o en el centro de consumo problemático. No se atiende la urgencia, porque es el segundo nivel. Si nosotros evaluamos que hay una urgencia, se va a derivar al efector correspondiente. En el caso de un niño tiene que ser el carrillo, porque se está trabajando en la guardia, que la que se reinauguró la guardia infanto-juvenil. Ese sería el lugar adecuado. Una vez que se estabiliza ese niño o adolescente, se estabiliza, ahí se deriva después para continuar su tratamiento ambulatorio al lugar correspondiente, ya sea un infanto-juvenil o ya sea nosotros, al centro de abordaje de consumo problemático. Bien, sabemos que hay muchas mamás, muchos papás en este momento escuchando. Marcela, ¿genera adicción el teléfono celular? Sí. Para los niños, sobre todo, no para. Pero para en los niños, sobre todo. ¿Cómo lo abordamos eso como padres? Y sí, es depender. A ver, cuando hablamos de una dependencia de una sustancia, cuando ese consumo es diario y me afecta a nivel psíquico y biológico, y a su vez de alguna manera me afecta en la vida cotidiana, paso todo mi tiempo pensando en ese consumo, de ese objeto, y me vinculo solamente con ese objeto. Entonces ahí estamos hablando de una adicción, y la compulsión es cuando ya directamente todo el tiempo pienso en eso, en consumir ese objeto. Entonces el vínculo obviamente es adictivo, hace algo, ¿no? Por eso es la diferencia, porque siempre hablamos de distintos niveles de consumo. ¿Qué quiere decir? Tenemos una primera etapa, que es cuando voy a explorar, que me fumé un porro y no pasó nada. Una segunda etapa, que cuando ya de alguna manera lo hago habitual, lo hago los fines de semana, me junto con mis amigos y me fumo un porro antes de entrar al boliche para desinhibirme. Y ya después pasamos a un tercer nivel, que es de alguna manera que le decimos la dependencia, que cuando estamos dependiendo de un objeto, de una sustancia, de algo, ¿no? De las compras, del juego, ahí ya está teniendo una dependencia. Y lo compulsivo, que es lo que de alguna manera caracteriza en algunas oportunidades esa dependencia, es cuando ya en torno todo mis días, mi tiempo en el día se relaciona en torno a ese objeto. Es decir, yo me levanto pensando cuándo voy a consumir y me acuesto pensando en cuándo voy a dejar, o voy a despertar de mañana y voy a volver a continuar a consumir. Entonces toda mi vida cotidiana pasa en torno a eso, no tengo ganas de trabajar, no puedo pensar en trabajar, no puedo pensar en estudiar, no puedo pensar en nada, porque estoy pensando en eso, ¿no? O sea, fíjate que diferenciamos los niveles. Muchas veces el tema del celular puede ser solamente que lo haga un rato, y en eso tiene que ver la mamá cómo lo organiza en su vida cotidiana, porque si bueno, mira, de tal hora a tal hora, sí, está bien, ponerte a jugar, pero después hacemos las otras cosas, las tareas, nos acostamos a dormir o jugamos, los espacios de jugar. Eso tiene que ver como la mamá, de alguna manera, le va poniendo límites, y eso ayuda a la organización de un psiquismo, ¿no? El límite siempre va a venir desde afuera, para que después el niño empiece a interiorizarlo. Nada está diciendo que sea mal estar con el celular, porque la verdad que estamos en la posmodernidad, en el siglo XXI, y en el siglo XXI estamos desconectados si no estamos con eso. La forma de vincularlo es a través de un celular, pero hay que poner límites. Ahora, si yo estoy todo el día con el celular y no me vinculo, no miro a nadie, y ya estamos hablando de un problema. Es así. Sí, ya es otra cosa, pasó a otro lugar. Es así. Bueno, Marcela, es muy interesante el tema, da para charlar muchísimo, nos llegan un montón de preguntas, incluso a nosotros nos van generando a medida que te escuchamos muchas preguntas más. Seguramente vamos a retomar en cualquier momento el vínculo para seguir hablando de todos estos temas, así que te agradecemos mucho por el tiempo y bueno, y sábado sobre todo, Marcela, un abrazo grande. No, por favor, estamos en contacto y para lo que necesiten. Un beso a toda la población. Gracias, de la Marcela.